Buenos días, hermanos, amigos. En esta mañana es una bendición poder estar compartiendo este mensaje de la palabra de Dios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta resurrección de nuestro Señor Jesús nos fortalece. Podemos pensar lo siguiente: sin duda alguna que el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección son hechos que transformaron al mundo y lo siguen tocando hasta la fecha. No solo por el hecho de que sucedieron históricamente, sino por los millones de personas en todo el mundo que hemos escuchado estos acontecimientos y los hemos creído y los hemos vivido y los estamos viviendo. Y por medio de nuestras vidas hemos experimentado nosotros esta bendición de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos experimentado perdón, hemos experimentado paz, hemos experimentado seguridad, hemos experimentado esperanza, también cambios de vida, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. En esta semana recordamos con gratitud todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a partir de hace aproximadamente 2020 años. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Pero en este día nos enfocamos específicamente en recordar acerca de su resurrección. Y quisiera comenzar leyendo un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Voy a leer unos versículos aquí en este Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Podemos ver entonces que, sin duda alguna, la resurrección es un acontecimiento verídico, histórico, debatido, negado, pero también creído por millones de personas en todo el mundo. Y a través del estudio bíblico nos damos cuenta que los escritores no tratan de argumentar ni de defender la resurrección. No, simplemente narran los hechos históricos como algo real, como algo que pasó, sin necesidad de debatir nada ni argumentar. Sin embargo, de estos hechos históricos surgen evidencias que fortalecen la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo y fortalecen nuestra fe. Y por eso en este día vamos a meditar acerca de estas enseñanzas de la resurrección de nuestro Señor. Meditemos en la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver nosotros hoy algunas enseñanzas acerca de esta realidad de la resurrección. Vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer acerca de cómo María Magdalena llegó al sepulcro y encontró la piedra quitada. Y ella lo compartió con Pedro, lo compartió con Juan, lo compartió con los demás, y Pedro y Juan vinieron corriendo. Y cuando llegan se dan cuenta de esta realidad. Jesucristo no estaba allí en la tumba, su cuerpo no estaba. Ellos todavía no sabían que había resucitado, todavía estaban asombrados, pensando qué pasaría. María Magdalena estaba pensando qué pasó, ¿por qué no está el cuerpo aquí? Pedro y Juan también que llegaron ahí estaban también pensando qué sucedió. Y dice la escritura aquí que ellos todavía no habían entendido todo lo que el Señor les había enseñado y les había dicho. Todavía no entendían estas cosas. Y entonces veamos qué sucede enseguida. Versículos del 11 al 18. Ahí mismo, San Juan 20, del 11 al 18. Leo esos versículos también. Dicen así. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y en los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué interesante este pasaje que podemos leer nosotros aquí y lo que podemos aprender de ello. Primero, aprendemos nosotros aquí que la resurrección de Jesús es un hecho real. Es un hecho real. María Magdalena, que estaba llorando ahí, estaba triste, estaba preocupada por qué pasó con el cuerpo de Jesús, dónde se lo llevaron. Ahora María Magdalena tiene este encuentro con el Cristo vivo, este encuentro. Los escritores no tratan de comprobarlo, simplemente lo afirman, dicen ellos, los escritores, que Jesús habló con María y que Jesús le dijo a María, voy a ir con mi Padre, y que Jesús le dijo, ve y cuéntale a los demás lo que está pasando. Jesús realmente resucitó. Las evidencias de la resurrección son contundentes. Hay algunas evidencias que nos muestran que realmente Jesús resucitó. Son evidencias reales que nos ayudan para fortalecernos en la creencia, en la fe que tenemos en un Cristo vivo. Esas evidencias son las siguientes, se las comparto. La primera es la evidencia de la tumba vacía. La tumba vacía. María Magdalena, Pedro, Juan llegaron y encontraron una tumba vacía. Los evangelios lo declaran. Todos los evangelios declaran que la tumba estaba vacía. De muchos líderes religiosos, históricos, se encuentra su tumba y sus restos también. La gente sabe dónde está la tumba y dónde están los restos de estos líderes religiosos que han muerto a través de la historia. Pero en la tumba de Jesús no hay ningún resto, porque la tumba de Jesús estuvo vacía desde aquel tiempo, desde ese tiempo en que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Así que una tumba vacía es una evidencia de que Jesucristo ya no se quedó ahí,
de que Jesucristo resucitó. Segunda evidencia, la Biblia nos muestra otra evidencia que son muchos testigos oculares, testigos que vieron a Jesús vivo. Primera de Corintios 15 del 4 al 8 nos muestra que muchas personas vieron a Jesús vivo. Estos pasajes que estamos leyendo ahorita en San Juan 20 nos muestran también que muchos vieron a Jesús vivo, resucitado. En ese tiempo, en 1 Corintios 15, del 4 al 8, el apóstol Pablo dice que Jesús también se apareció a más de 500 hermanos a la vez para mostrar que Él estaba vivo, para mostrarse vivo ante ellos. Y el apóstol Pablo afirma que todavía muchos de ellos vivían, que todavía estaban vivos muchos de ellos. Y seguramente Pablo quería mencionar con esto que si querían preguntarles, que les preguntaran. Estaban vivos y podían confirmar que habían visto a Jesucristo. Así es. Podemos ver entonces esta segunda evidencia. Tercera evidencia, los incrédulos que se convirtieron a Jesús después de que Jesús resucitó. Algunos, por mencionar algunos, Jacobo o Santiago, el mismo hermano de nuestro Señor Jesucristo, él se convierte al Señor Jesucristo después de que no creía. Dice la palabra de Dios que ni aun sus hermanos creían en Jesús, pero después de la resurrección de Jesús, este hombre, Santiago o Jacobo, se convierte al Señor. Él después es un gran líder en la iglesia y hasta escribe una carta, la carta de Santiago. Otro incrédulo que se convierte a Jesús es Saulo de Tarso, después llamado Pablo, el gran apóstol, el gran misionero. Él tampoco creía en Jesús, al contrario, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo se le aparece vivo y le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo se convierte a él. Y ahora Pablo es alguien que predica y comparte del Cristo vivo. Muchas personas que no creían, muchos judíos que antes no creían, se convierten a Jesús después de la resurrección. Muchos sacerdotes también creyeron en Jesucristo después de la resurrección. Y nosotros también hemos creído en el Cristo vivo. Así que los incrédulos que se convirtieron en aquel tiempo también son evidencia de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó. Otra evidencia, cuarta evidencia, los discípulos que murieron como mártires por creer en un Cristo vivo. Muchos de ellos fueron amenazados en el libro de los Hechos y en la historia cristiana, amenazados por creer en Jesús, y solamente les daban la oportunidad de que dijeran ellos que no creían en Jesús y entonces podían librar la muerte. Mas sin embargo ellos decían, seguimos creyendo en Jesucristo, creemos en un Cristo vivo, y lo confesaban con su boca y lo demostraban con su vida. Era imposible que una persona muriera por una mentira, que una persona muriera creyendo en una mentira. Era imposible que una persona se dejara encarcelar, se dejara azotar y se dejara asesinar por una mentira. Así que esta cuarta evidencia también nos muestra que Jesús realmente resucitó. Y la quinta evidencia, el nacimiento y el crecimiento del movimiento cristiano, de la iglesia cristiana, de todo el movimiento cristiano, el nacimiento y el crecimiento. Esto vino después de la resurrección y creció. El movimiento cristiano nació y creció. Y entonces podemos ver que creció basado en una verdad, en un fundamento firme, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el fundamento de nuestra fe. No hay forma de negar o contradecir que Jesucristo realmente resucitó. Así que la resurrección de Jesús es un hecho real, es un hecho real. Vamos a ver una segunda enseñanza. En Juan capítulo 20 les leo los versículos 19 y 20.
ahí mismo, Juan 20, 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Podemos aprender aquí nosotros que la resurrección de Jesús fortalece la fe de los creyentes. La resurrección de Jesús fortalece nuestra fe. Los discípulos de Jesús, después de que Jesús murió en la cruz y fue sepultado, tenían miedo y fueron y se encerraron en una casa, pero estaban ahí encerrados con miedo, con temor, asustados, dice, de los judíos, porque pensaban ellos que también a ellos podían apresarlos y llevarlos a la muerte, ahora que su líder Jesús había muerto. Mas sin embargo Jesús se presenta vivo delante de ellos y se presenta para animarlos. Paz a ustedes, no tengan miedo, anímense. Y se fortalecieron ellos y se hicieron hombres valientes, porque a partir de ahí estos hombres fueron adelante predicando el Evangelio, estos hombres fueron adelante hablando de Jesús sin ningún temor, con valentía, con denuedo. Dice la historia en el libro de los Hechos que estos apóstoles iban y predicaban el Evangelio con valentía. No tenían temor a los azotes, no tenían temor a la cárcel, no tenían temor a la muerte, porque su fe fue fortalecida el día que Jesús se les presentó vivo, el día que Jesús resucitó y se presentó delante de ellos, ahí en ese lugar, en ese aposento donde estaban, y Jesús fortaleció su fe, porque la resurrección de Jesús fortalece la fe de los que hemos creído. El saber y el creer que Jesús está vivo fortalece nuestra fe y nos anima para seguir adelante, para continuar a pesar de todo lo que pueda pasar. En estos tiempos estamos guardados en nuestra casa, encerrados ahí, quizás no con miedo, porque sabemos en quién creemos y sabemos en quién confiamos y con quién estamos. ¿Sí? Pero Jesús cada día nos anima, y creer en este Cristo vivo nos fortalece y nos anima a cada uno de nosotros para seguir adelante, creyendo, compartiendo su palabra y para levantarnos e ir y compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ellos fueron después y compartieron lo que Jesús hizo por ellos y lo que Jesús podía hacer también por otras personas, porque la resurrección de Jesús fortalece nuestra fe. Jesús se presentó delante de ellos y fortaleció su fe. Así que podemos ver nosotros estas cosas. No hay nada que temer, porque Jesús está vivo y Jesús está con nosotros. Déjenles leo otros versículos para ver esta tercera enseñanza que podemos encontrar aquí. Versículos siguientes, versículos del 21 al 29, aquí mismo en Juan, capítulo 20, 21 al 29. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué palabras encontramos aquí? ¿Qué palabras de ánimo, de aliento, de fortaleza para cada uno de los que hemos creído en este tiempo? ¿Qué palabras de nuestro Señor? Pero también encontramos nosotros aquí una enseñanza más. La enseñanza que encontramos es la siguiente: la resurrección de Jesús le deja a los discípulos un propósito a seguir. Sí, hay un propósito a seguir. La resurrección de Jesús no es en vano. La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo no es en vano. Hay un propósito en todo esto. Y el propósito es que haya salvación y vida eterna para todas aquellas personas que se arrepientan y crean en Jesucristo y le entreguen su vida. Pero este propósito que Jesús tenía en su vida, también se lo deja ahora a los discípulos. Jesucristo no podía irse sin confirmar esto a los discípulos. Y por eso Jesucristo les dice estas palabras a ellos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora ustedes van a continuar con esta tarea. Jesús quiso dejar claro cuál era su plan y los discípulos no lo habían entendido bien. Pero ahora Jesús les dice: ahora les toca a ustedes. Jesús quiso que entendieran que era su momento. Era su momento. Ahora les va a tocar a ustedes continuar con esta tarea de proclamar este evangelio del reino de los cielos. Este evangelio que trae vida eterna y salvación a toda aquella persona que cree en él. Los discípulos lo entendieron y a partir de ahí tomaron en serio esta tarea. Y con valentía, como ya les mencionaba antes, tomaron en serio la tarea de llevar las buenas noticias de salvación del pecado por medio de Jesucristo a todo el mundo. De ahí en adelante, ellos no dejaron de predicar. Y en el libro de los Hechos es un libro que nos cuenta esta historia de la propagación del Evangelio, del extendimiento del reino de Dios, no solamente en Jerusalén, sino aún más allá en todo el territorio conocido en ese tiempo por ellos. Así que Jesús resucitó, Jesús está vivo y Jesús le dejó un propósito a su iglesia, a aquellos que lo siguen. Y ese propósito es el mismo que hoy también nosotros tenemos. Así que podemos decir nosotros estas cosas, de estas enseñanzas que hemos aprendido. Podemos creer con toda confianza en el Dios vivo. Podemos creer, porque es una realidad la resurrección de nuestro Señor. Así que podemos creer con toda confianza que Jesús es Dios y que está vivo. Pero también podemos ser testigos nosotros por medio de la fe. Tomás dijo: hasta que no vea, creo. Hasta que no meta mis dedos en sus heridas, mi mano en su costado, voy a creer. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. También podemos tener la oportunidad de que nuestras vidas sean transformadas, sea lo que sea. La realidad de la resurrección de Jesús puede transformar nuestras vidas, sea lo que sea lo que estemos viviendo, sea lo que estemos pasando, sea lo que tengamos. Podemos tener la oportunidad de que nuestras vidas sean transformadas, pase lo que pase. Pero también podemos enfrentar la vida con valentía, porque Jesús está con nosotros, porque el Cristo vivo está con nosotros y podemos enfrentar la vida con valentía. Pero también podemos ser partícipes del crecimiento continuo del cristianismo al proclamar al Cristo vivo. Ellos lo fueron en sus inicios y nosotros lo podemos ser hoy, en que el reino de Dios continúa creciendo y extendiéndose por todo el mundo.
Compartamos este mensaje del Cristo vivo. Compartamos este mensaje de resurrección. Si ya creíste, ánimo. Si no has creído, es momento para que creas en el Cristo vivo. Y termino con este mensaje. Me hubiera gustado estar allí esos días en que Jesús resucitó y estaba vivo y se presentaba a unos y a otros y los animaba con su presencia. Me hubiera gustado estar ahí. No sé a ti, posiblemente también te hubiera gustado estar ahí, escuchar a Jesús, verlo, contemplarlo, palparlo, como dijo el apóstol Juan. Está allí. Pero Jesús dijo que nuestra fe, que la fe de los que hemos creído, aún sin haberlo visto, vale igual que la de aquellos. Nuestra fe vale igual. Gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de creer en el Cristo vivo. Gracias a Dios por ello. Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fortalezcamos nuestra fe, creyendo y confirmando con las escrituras, con la palabra de Dios, que Jesús está vivo. Cree en Jesús ahora, porque ese es el propósito, ese es el plan de la palabra de Dios. Dice en los últimos versículos de este capítulo, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta vida es una vida eterna, esta vida es una vida para vivir con Él para siempre. Cree en Jesús ahora, porque eso es lo que Él quiere, que creamos en Él. Él murió por ti, resucitó por ti y te quiere llevar con Él cuando venga por segunda vez. Así que hoy es el tiempo de pedirle perdón. Es el tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y dejar atrás todas aquellas cosas malas, todas aquellas cosas incrédulas en las cuales hemos vivido, todas aquellas cosas negativas en nuestra vida. Es el tiempo de arrepentirnos de todo eso y invitar a Jesucristo a nuestra vida, porque Él está vivo y puede vivir en ti, puede vivir en tu corazón. Solamente entrégale tu vida, entrégale tu corazón y recibe esa salvación que Él te ofrece, esa vida eterna que Él te quiere dar, porque Él está vivo. Y un día va a venir por segunda vez y nos va a llevar al cielo con Él, a todos los que hemos creído en Él. Este día es un día para recordar que creemos en un Cristo vivo y que creemos que Él está con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier momento que estemos pasando. Así que hoy, si ya creíste, fortalece tu fe. Si no has creído, es el tiempo para que creas en Cristo, para que creas en Jesús, el Cristo vivo. Te animo para ello. Y vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Reconocemos, Señor, que tu plan ha sido perfecto al permitir que tu Hijo Jesucristo viniera a este mundo, muriera en una cruz, fuera sepultado, pero también que con todo poder resucitara y nos dejara esta tarea y ascendiera al cielo otra vez para preparar un lugar y un día venir por nosotros para llevarnos con Él. Creemos en este Cristo vivo. Creemos que este Cristo vivo está con nosotros hoy por medio del Espíritu Santo y creemos que puede hacer con nosotros grandes cosas como las que hizo en aquellos tiempos. Padre, rogamos por la sanidad física de los que están enfermos en este día. Rogamos, Padre, por la sanidad espiritual de aquellos, Señor, que no están viviendo correctamente delante de ti. Rogamos, Padre Celestial, por la situación que el mundo vive en este tiempo, por esta crisis de esta pandemia
Rogamos que tú seas, Señor, quien intervenga y quien tome el control de esto, porque tú eres el Dios vivo, el Dios que creó el mundo y el Dios que tiene el control de todo. Padre Celestial, rogamos en esta mañana, Señor, por tu iglesia cristiana, que está extendida, Señor, por todo el mundo, pero que ahora en estos tiempos, Señor, está tu iglesia, Señor, en las casas. Pero desde ahí, Padre, te adoramos, desde ahí te bendecimos. Ayúdanos para ser testimonio y ser bendición, y que el mundo vea que creemos en un Cristo que está vivo, que creemos en un Dios vivo, que tiene poder y que puede hacer grandes cosas. Estamos en tus manos, Dios, y te damos la honra y la gloria, y reconocemos, Padre, tu presencia con nosotros cada día, todos los días, donde quiera que vamos, donde quiera que andamos. Y en esta mañana te ruego, Padre Celestial, si hay alguna persona que en este día cree en ti, Señor, ve su corazón, Padre Celestial, que él o ella se arrepientan de su vida pasada y entreguen su vida a ti y empiecen a vivir conforme a tu voluntad, leyendo tu palabra para conocerte más y más, acudiendo a ti en oración, en búsqueda de solución a sus necesidades y sus problemas. Padre Celestial, ve por esa persona y toca su corazón para que ellos crean en ti y entreguen su vida a ti. Te animo a ti que estás escuchando para que hoy entregues tu vida a Jesucristo y sea tu Salvador y tu Señor. Gracias, Dios, por escucharnos y por estar con nosotros en este día, Padre Celestial. La honra y la gloria sean para ti. Todo esto, Señor, nosotros tus hijos, te lo pedimos y te agradecemos por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder estar juntos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y recordando que tenemos a un Cristo vivo. Durante este día estaremos compartiendo algunos mensajes más a las 11 de la mañana, hoy también, y a las 6 de la tarde, por parte de esta Iglesia Bautista, Jesucristo es el Señor. Que Dios los bendiga y estamos con un Cristo vivo, creemos en un Dios vivo. Hasta luego, Dios los bendiga.